Adrián es profesor titular, aunque está acreditado a catedrático, de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Valencia. Él es vocal de la Comisión Nacional de Productividad del Ministerio de Economía, doctor en Derecho, licenciado en Economía y Derecho y autor de muchísimos libros, entre los que podemos destacar Regulación del Trabajo y Política Económica, de cómo los derechos laborales mejoran la economía, otro que es algoritmos productivos y extractivos, cómo regular la digitalización para mejorar el empleo e incentivar la innovación. Otros, salario y productividad, entre otros. Ha ganado premios a la mejor investigación en Derecho del Trabajo, otorgado por la Asociación Española de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, 2 veces, 2015 y 2016, en temas de formación profesional dual y evaluación del desempeño y retribución. Premio CES en materia de impacto socioeconómico de digitalización, nombrado por la Comisión Europea como experto en materia de desempleo juvenil y por la OIT en materia de plataformas digitales. Coordina blogs, bueno, tiene un currículum espectacular y coherente con todo ello. Lo que queremos es oírte. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación a ICIAR, al Gobierno de Euskadi. La verdad es que para mí es un placer y un honor estar aquí. Yo siempre lo digo, ya he estado aquí en anteriores ocasiones y yo creo que el mayor honor que se puede hacer a un ponente no es llamarlo la primera vez, sino llamarlo una segunda vez, porque realmente implica que ha gustado, ¿no? Y entonces la verdad es que para mí es un placer volver aquí a estas tierras que tanto me gustan y que me permiten además normalmente tener un público magnífico y muy entregado. Bien, lo que vengo a hablar es del tema de la inteligencia artificial en el mundo laboral y la verdad es que hoy en día es un tema que obviamente está muy de moda en la actualidad, en la prensa, pero normalmente siempre cuando escuchamos inteligencia artificial y mercado de trabajo o mundo laboral, lo que siempre pensamos en el robot apocalipsis, ¿no? El fin del trabajo, qué va a pasar con los puestos de trabajo. Yo no voy a hablar de eso. Yo creo que ese tema ya se ha tratado muchísimo. Solo voy a decir una pincelada al principio, pero yo voy a hablar de otro tema, y es cómo los trabajadores y trabajadoras se enfrentan cuando tienen una inteligencia artificial como jefe, tomando decisiones. Respecto, ya digo, quiero introducir un poco simplemente mi criterio en lo que pasa respecto a si se va a acabar el trabajo. Y yo creo que hay que dejar claro que hay dos posiciones en la doctrina económica. Por un lado, Freya y Osborne, que han sacado varios informes, 2013, 2017, que son los que hablaban de que el 47% de empleos iban a desaparecer. Es decir, que son los que nos han hecho sentir ese miedo de que el empleo, por culpa de la inteligencia artificial, va a desaparecer. Pero la realidad es que hay otra doctrina económica liderada por David Autor, que es un autor del Massachusetts Institute of Technology, un economista de Estados Unidos, que establece que lo que hacen la inteligencia artificial no es sustituir a trabajadores, es sustituir tareas. Y una profesión está compuesta por muchas tareas. Entonces, lo que dice Freya y Osborne de que el 47% de las profesiones van a desaparecer no es cierto, porque lo que va a ocurrir es que esas profesiones van a seguir manteniéndose, solo que su trabajo, sus tareas concretas que harán van a ser distintas. Porque la inteligencia artificial le va a ayudar a hacer ciertas tareas y hay otras que tendrá que aprender de nuevo. Entonces, creo que hay que dejar muy claro, y con esto dejo el tema, porque he dicho que no es de lo que voy a hablar, que el reto en materia de inteligencia artificial no es la destrucción de empleo, sino que es adaptarse a esas nuevas tareas, es la formación, es la clave, porque va a haber nuevas funciones que son las que vamos a tener que aprender, porque el que siga haciendo el trabajo como lo hacía antes de la inteligencia artificial, ese sí que va a perder el empleo. Pero aquel que sepa adaptarse a la inteligencia artificial y haga su mismo trabajo, pero de manera distinta, utilizando la inteligencia artificial, la profesión va a seguir ahí. Los datos de estos informes de la OCDE, de la OIT, hablan de que
no es el 47% de profesiones afectadas, sino que estamos hablando de un 10%. Sigue siendo mucho, pero obviamente no estamos hablando de un apocalipsis, ni estamos hablando del fin del trabajo. Entonces, claro, si sí que vamos a tener trabajo, pero con una inteligencia artificial como compañero de trabajo o como jefe, ahí se abre otro reto, que es el que voy a hablar hoy aquí. Y es, ¿qué pasa cuando una inteligencia artificial toma decisiones? Actualmente ya está ocurriendo. Actualmente la inteligencia artificial se usa para selección de personal. Es decir, quien toma la decisión de a quién se contrata muchas veces es una inteligencia artificial. De hecho, los datos nos dicen que el 72% de currículums nunca son vistos por ojos humanos. Son descartados directamente por una inteligencia artificial. Es decir, subes el currículum o subes un PDF, el PDF lo lee una inteligencia artificial y decide si pasas a la siguiente fase o no, o si estás contratado o no. También existen inteligencias artificiales que escuchan una entrevista, que son capaces de hacer una entrevista de trabajo. Ya existe en el mercado este tipo, y entonces de inteligencias artificiales que toman decisiones respecto a quién contratar o a quién no. También hay inteligencias artificiales que se utilizan, por ejemplo, Forever 21, esta empresa, utiliza una inteligencia artificial que lo que hace es predecir cuántos trabajadores y trabajadoras hacen falta en un momento dado en una tienda concreta. Es decir, cogen todos los datos de el año pasado, el mismo día, cuánto se vendió, si hay un partido de fútbol cercano, a qué hora acaba el partido, o si hay un concierto, si va a llover mañana o no va a llover. Es decir, con toda la información disponible, se predice si hacen falta 5 trabajadores o 2 para atender en la tienda. Pero además esto lo hace en franjas de 15 minutos. Es decir, es capaz de predecir si a la 1:15 hacen falta 5 trabajadores, pero a la 1:30 ya harán falta solamente 2. Pero a lo mejor a las 2 de la tarde vuelven a hacer falta 5 trabajadores. Es decir, por tanto, la medición concreta, ¿qué es lo que está haciendo? Que ese riesgo que tradicionalmente asumía la empresa de yo contrato al trabajador 8 horas y ya veremos si alguien entra o no, ahora lo puede derivar al trabajador trabajadora. Es decir, le contrato 2 horas, le digo que descanse 2 horas porque el algoritmo me dice que esas 2 horas no lo necesito y le digo que vuelva luego. Pero lo puedo hacer en slots de 15 minutos. Eso es lo que la tecnología permite. Otra cosa es el derecho del trabajo, que te dice que obviamente eso no se puede hacer. Pero, porque estamos manteniendo ahora mismo ese derecho, pero también es cierto que una vez la tecnología permite algo, puede haber incumplimientos del derecho y que por tanto tenemos que conocerlo. En general, la inteligencia artificial está tomando muchísimas decisiones que afectan a los trabajadores y trabajadoras. Ya hemos visto quién es contratado, quién tiene el mejor horario, porque, como os he dicho, en este caso te decide no solo, cuándo tienes que trabajar, con quiénes son tus compañeros de trabajo, porque el algoritmo calcula qué grupos de trabajo venden más en la tienda que acabamos de ver. Es decir, si junto a Pepito y tal, funciona mejor que si junto a otros equipos. Por tanto, el algoritmo es el que está decidiendo tus horarios de trabajo, pero además con quién trabajas. El algoritmo no sabe por qué funciona mejor ese equipo, solo sabe que por los resultados funciona mejor y, por tanto, toma esas decisiones. Por supuesto, quién es promovido en la empresa, es decir, quién es ascendido, quién recibe un bonus, quién no, y cuál es la intensidad correcta del ritmo de trabajo y, por supuesto, también los algoritmos deciden quién es despedido en la empresa. Por ejemplo, en el caso de Amazon, se ponen unos chips, la empresa pone chips en las botas y también a través de medidores para calcular cuántos pasos da la persona en los almacenes, cuántos paquetes son cogidos desde los estantes para poner en otro paquete y enviarlos. Con toda esta información de los pasos, los tiempos en los que has estado parado, porque hay chips en las botas, el tiempo que has estado parado, el tiempo que has estado en el baño, todo eso es computado por el algoritmo para luego establecer un índice de productividad, es decir, cuál es tu productividad, que no deja de ser un numerito. Y si estás en el 10% inferior, se te manda una notificación. A la tercera notificación estás en la calle. Amazon despide cada año, por este algoritmo de productividad, al 10% de su plantilla. Además lo hace así, automáticamente. Es decir, el 10%, aunque haya cumplido, pero como es el 10% inferior,
se va a la calle. Claro, ¿esto qué provoca? Que si tú estás en el 10% inferior un día, ya sabes que al día siguiente tienes que correr más, ir más rápido, porque si no, puedes acabar despedido. Esto se hace con cosas tan sencillas como esta, es decir, hay muchísima información que las empresas tienen y que se puede básicamente establecer en un porcentaje, pero que hay veces que no hace falta ni siquiera un porcentaje. Fijaros, hay colores, verde, azul, rojo. Claro, si el jefe de recursos humanos ve esto, ¿a quién despide? Pues ¿no? Los que están en rojo. Es decir, que muchas veces las decisiones no son automatizadas, pero que al final acaban dependiendo de la evaluación que hace el algoritmo. Esto pasa en cualquier trabajo. Una idea que quiero transmitir es que esto no es solo en trabajos de poca cualificación, sino que también ocurre en trabajos de alta cualificación. Bueno, ya nos avisarán, ¿no? No han sonado los móviles, así que estamos tranquilos. Bueno, entonces, en el teletrabajo, cuando trabajas con un ordenador, también se mide todo. Se puede medir cuáles son las pulsaciones que das en el teclado, cuántos correos electrónicos contestas, cuántos informes haces. La inteligencia artificial es capaz de valorar la calidad de ese informe, por ejemplo, y esto no es solo en el empleo privado. Hay un caso, la Comisión Europea lo está utilizando con sus funcionarios, con sus trabajadores. En Alicante está la Oficina de Registro de Marcas Europea. Bueno, pues allí los trabajadores, el algoritmo decide la complejidad de un caso y les asigna unos puntos. Esos puntos, tú tienes que hacer un número de puntos para hacer tu jornada laboral, diaria, semanal, mensual. Creo que a los inspectores, sobre todo al menos los de la escala nacional, esto de los puntos, creo que les suena bastante, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, solo que lo hace un algoritmo en vez de hacerlo el jefe. Es decir, y eso ya lo hace la Comisión Europea. Y además, en este caso, no solo mide cuántos informes has hecho, sino la calidad del informe y la complejidad, porque la inteligencia artificial es capaz de valorar, bien o mal, eso ya no lo tenemos tan claro, pero es capaz de valorar la complejidad de del informe. En los call centers también ocurre que la inteligencia artificial es capaz de escuchar todas las llamadas de los trabajadores cuando trabajan en servicio postventa o atención al cliente, escucha todas y cada una de las llamadas y valora a los trabajadores en materia de cortesía, si han sido amables o no, si han resuelto correctamente la llamada. Esto no es solo que el cliente lo valore, no, es que es el algoritmo escuchando todas y cada una de las llamadas, decide si el trabajador y trabajadora del call center lo está haciendo bien o no, desde la perspectiva empresarial, es decir, si ha sido amable, si ha sido cortés, si ha resuelto correctamente o no, si incluso valora el tono de voz del cliente para saber si el cliente ha quedado satisfecho o no, y te pone a ti una valoración dependiendo de si has dejado satisfecho o no al cliente, porque el algoritmo, escuchando la voz, es capaz de hacer esto. Y por supuesto también en camareras de piso hay hoteles que a través de hay cadenas de hoteles que ya lo utilizan, a través de un smartwatch, un reloj inteligente, computan cuánto tiempo tarda una camarera de piso en hacer una cama, en limpiar una habitación, en limpiar un retrete de la habitación, y si la persona trabajadora no ha cumplido con los tiempos óptimos que ha calculado el algoritmo. El algoritmo decide que para hacer una cama son 2 minutos si tú tardas más, o si para hacer una habitación tienes 15 minutos y tardas más, el reloj vibra para recordarte de que estás yendo lento, para que vayas más rápido. Esto es lo que la doctrina ha llamado el látigo digital, porque también en la época de los antiguos egipcios, el látigo no tenía por objetivo matar al esclavo, tenía por objetivo recordarle que estaba siendo vigilado. Es un recordatorio constante de que estás siendo vigilado con el objetivo y de que va a haber consecuencias negativas en caso de que no cumplas lo que se te dice. Entonces, obviamente, y eso quiero dejarlo claro desde el principio, estos son
estamos hablando ante la inspección de trabajo, estamos hablando de malos usos, también hay buenos usos, por supuesto. Lo que pasa es que normalmente los buenos usos no llegan a la inspección, la gente no denuncia un buen uso. A la inspección de trabajo lo que llega son los malos usos y esos son los que estoy intentando transmitir. Pero efectivamente, estas cosas la tecnología las permite y ya sabemos que si las permite, en algún caso van a ocurrir. Entonces, bien, esta era la primera parte de mi presentación. Quería que vierais qué cosas se pueden hacer, cuáles son las capacidades que ahora actualmente la tecnología algorítmica para dirigir el trabajo tiene. Porque todo esto no deja de ser una sustitución de un supervisor humano por una inteligencia artificial que es el que va a tomar las decisiones, como los tiempos de trabajo, la intensidad en el trabajo. Y una cosa muy importante, no penséis que esto es solo para grandes empresas, esto al final no deja de ser un software, igual como crear Windows vale muchísimo dinero, pero que todo el mundo tengamos Windows en nuestro ordenador no nos vale tan caro. ¿Por qué? Porque el coste marginal de hacer una copia extra del Windows es cero o prácticamente cero, y lo mismo pasa también con las inteligencias artificiales. Es decir, una vez creada, que más de una persona la use, no va a tener un gran coste. Por supuesto tiene un coste, pero no es un gran coste para la empresa. Entonces le interesa que la mayoría la tengan. Entonces las empresas pequeñas también lo van a utilizar. Entonces, bien, visto esto, vamos a ver algunos de los problemas jurídicos que plantea lo que acabamos de ver. Obviamente, yo creo que ya todos tenéis en la cabeza muchos de los problemas, al menos éticos, que estos malos usos pueden acabar provocando, pero vamos a ver la parte jurídica, ¿no? Es decir, cuáles son los retos jurídicos a los que nos enfrentamos con esta inteligencia artificial. Bueno, pues el primer problema es la discriminación. Hemos dicho que seleccionan trabajadores y trabajadoras. Un algoritmo que, leyendo el currículum, que incluso puede hacer una entrevista a la inteligencia artificial, bueno, pues puede provocar problemas de discriminación. En Estados Unidos, en 2017, Amazon ya utilizaba una inteligencia artificial para seleccionar a trabajadores para sus centros logísticos. Bueno, pues un año después de estar en marcha, unos periodistas descubrieron que solamente o que principalmente contrataba a hombres, es decir, le exigía muchísimo más a una mujer para ser contratado que a un hombre, es decir, discriminaba claramente a las mujeres este algoritmo. Bueno, pero entonces Amazon, por supuesto, en cuanto salió esto en prensa, bueno, pues salió Amazon a decir, vamos a cambiar el algoritmo para que, ¿no? Lo siento mucho, esto no va a volver a pasar, ¿no? Es decir, básicamente Amazon decidió que no le iba a dar la foto, ni el nombre, ni el sexo de la persona. Es decir, iba a quitar esto del currículum cuando se lo entregara el algoritmo. Por tanto, para que el algoritmo no pudiera discriminar. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que un año siguiente se descubrió que igualmente el algoritmo seguía discriminando a las mujeres, con independencia de que ya no tuviera esos datos. ¿Por qué? Porque lo que mejor hace una inteligencia artificial es precisamente predecir. ¿Qué significa esto? Que lo que hacía el algoritmo era predecir con los datos que tenía quién era un hombre o quién era una mujer, y una vez sabía quién era un hombre y quién era una mujer, discriminaba contra las mujeres. ¿Cómo lo averiguaba? Con otros datos. Por ejemplo, bueno, en Estados Unidos existen colleges que son solo de mujeres, entonces si había ido a un college que el algoritmo sabía que era solo de mujer, ya sabía que eso era una mujer y por tanto no la contrataba. Si, por ejemplo, consideraba el algoritmo que las aficiones, se había puesto aficiones, o la carrera que había estudiado esa persona era mayoritariamente de mujeres, entendía que eso era una mujer y, por tanto, no la contrataba. Es decir, que al final se acababa deduciendo de otros datos cuál era pues eso, el género de la persona. Pero fijaros que esto se puede hacer con todas las causas del artículo 14 de la Constitución. Es decir, no solo se puede averiguar el género de una persona y se puede discriminar, sino que se puede, con los datos existentes y muchos de ellos públicos, se puede saber la afiliación sindical de una persona y, sobre todo, y ese es el más fácil de averiguar, es la ideología de una persona. ¿Por qué? Porque ¿qué dato está siempre en el currículum? Que correlaciona con la ideología, la dirección de correo. Perdón, de correo no, de la dirección física. La calle donde vives. ¿Por qué? Porque la información de los colegios electorales, los votos, es público. Entonces, dependiendo de
el barrio, el colegio electoral al que perteneces, por probabilidad, por supuesto, no lo vas a ver. Tú puedes tener la ideología que quieras, pero tu barrio tiene porcentualmente muchos más votos de un sitio que otro. Y entonces puedes saber, esto claro, en Barcelona se sabe mucho, ¿no? Siempre se dice el cinturón rojo de Barcelona. Es decir, si vives ahí, el algoritmo puede saber tu ideología. Entonces, con eso hay que tomar muchas precauciones. Bueno, como hemos dicho, ¿por qué los algoritmos sesgan? Aquí lo que voy a intentar es explicar, ya he explicado una de las razones, pero además, ¿por qué es tan difícil luchar contra esto? ¿Por qué no es tan fácil? Y voy a explicarlo por dos razones. La primera son estas tres razones y luego hay otra cuarta razón que es extra. La primera, como he dicho, ¿por qué se infieren ciertas características basadas en otros datos? Entonces, que es el caso que hemos visto. A partir del college podemos saber cuál es el género, a partir de la dirección podemos saber cuál es la ideología. Pero luego también porque la propia construcción del algoritmo requiere datos que muchas veces están sesgados por parámetros discriminatorios. Es decir, si Amazon históricamente solo ha contratado hombres y le ha dicho al algoritmo, este es el perfil que quiero, es decir, estos son los casos de éxito que he tenido para alimentar y entrenar al algoritmo, entonces el algoritmo, ¿qué te va a hacer? Pues contratar solo hombres. Entonces, si tenemos una sociedad que discrimina, el algoritmo replicará eso, excepto que pongamos salvaguardas, por supuesto. ¿Vale? El caso más claro, ahora mismo en los consejos de dirección, de alta dirección de las empresas del IBEX 35, el 80% son hombres, entre el 80 y el 90. Entonces, claro, si le dices a un algoritmo, contrátame una persona o elígeme una persona para que trabaje en un consejo de dirección de una empresa del IBEX 35, ¿qué te va a contratar? El algoritmo solo ha aprendido que tiene que contratar hombres. Entonces, claro, esto es uno de los grandes riesgos que existen. Y la tercera es la que es más complicada de luchar contra ella, y es que cuando un algoritmo está al mando, cuando un algoritmo es el que toma decisiones, en general las minorías siempre van a estar en desventaja. ¿Por qué? Porque el algoritmo es un instrumento estadístico. Y como funciona la estadística es la ley de los grandes números. Si tú tienes poca información sobre un sector, por ejemplo, sobre migrantes, sobre personas extranjeras, sobre personas en discapacidad, si tengo poca información de esa característica y yo alimento al algoritmo con poca información, el algoritmo dirá, no tengo suficientes datos para predecir sobre esta característica. Y por tanto, como no tengo el suficiente nivel de confianza, esto es estadística, no tengo el suficiente nivel de confianza como para predecir cuál va a ser el comportamiento de esta persona, entonces la descarto. Por eso también es muy importante, hay mucha gente que piensa, pues, incluso ideológicamente, que no tiene claro esto de la tecnología, etcétera, y que dice, no, yo no estoy en redes sociales, como yo estoy a salvo de esto. No es verdad. No tener información sobre ti también va a ser malo, porque va a decir, como no tengo información, no tomo la decisión, no te voy a contratar, porque no te puedo evaluar. Entonces, es decir, y esto en general pasa con cualquier minoría. Y esto sí que es muy difícil de luchar contra ello, precisamente porque es como funciona la estadística. Entonces, en esto se está intentando trabajar, pero no es fácil. La única manera de luchar contra esto es a posteriori, es decir, comprobando sus sesgos a través de auditorías algorítmicas a posteriori. Y luego hay otra razón, porque todo esto que hemos visto es, aunque la empresa no quiera sesgar, la empresa quiera hacerlo bien, aún así pueden haber sesgos. Pero luego hay otra cuestión, y es, ¿realmente las empresas quieren no sesgar? ¿Realmente las empresas o los diseñadores van a querer no sesgar? Fijaros, esto es los nombres de las inteligencias artificiales más conocidas. Cuando hablamos de asistentes personales, Siri, Alexa, nombres de mujer. Cuando hablamos de un médico, una persona un algoritmo que lee radiografías para detectar si hay cáncer o no, Watson, nombre de hombre. Es decir, que hay unos sesgos sociales de los que crean las inteligencias artificiales, que normalmente son hombres blancos de clase alta porque han ido a universidades de prestigio en Estados Unidos, que valen mucho dinero, etc. Es decir, hay un sesgo entre aquellos que los crean, que ya hace muy probable que no tengan en cuenta ni siquiera que pueden sesgar. Porque ya digo, los de marketing, al menos de esas empresas, no lo tuvieron en cuenta.
También hay muchos experimentos de esto en materia del tono de voz, que normalmente pues, cuando queremos, pues a las mujeres se le pone tono de voz súper servicial, la inteligencia artificial. Es decir, que realmente hay ya unos sesgos que ya no es un sesgo humano que podríamos evitar, pero que no lo hacemos, pues imaginaros los sesgos algorítmicos, lo difícil que puede ser. Además, esto plantea otro gran reto, y este es puramente jurídico. Y es que en el momento en el que el sistema que tenemos de discriminación funciona muchas veces, bueno, ya lo sabéis, es decir, hay una causa de discriminación y que se puede, los tribunales siempre establecen que una diferenciación basada en una de las causas del artículo 14 o 17 del Estatuto es discriminatoria, excepto que haya una justificación objetiva y razonable. Bueno, pues esto significa, claro, que el algoritmo es capaz siempre de encontrar una justificación, claro, porque lo que hace es tratar todos los datos y encontrar una correlación distinta para determinar que en realidad la causa no es una del artículo 14, sino otra. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. Uber en Estados Unidos, en un momento dado, claro, ellos tenían claro que, bueno, como quien pagaba a los trabajadores, a los conductores de Uber, conductores y conductoras, era un algoritmo, era imposible que discriminara, porque el algoritmo no tiene sesgos. Eso es lo que ellos consideraban. Y entonces se fueron a 2 economistas de Harvard y les dijeron, aquí tienes todos los datos de pagos que hago yo como empresa Uber, demuéstrame que efectivamente no estamos discriminando, es decir, que pagamos igual a hombres que a mujeres. Bueno, pues estos economistas de Harvard estuvieron un tiempo trabajando con todos los datos y al final se fueron a Uber y le dijeron, bueno, pues hemos descubierto que este algoritmo paga un 22% menos a mujeres que a hombres. Básicamente la brecha digital, la brecha salarial. Es decir, muy parecida. Pero claro, entonces, lo que pasa es que estos economistas trabajan en Harvard, son muy listos, no son tontos. Saben que si iban con esto a Uber, los de Uber les iban a echar a patadas. Les iban a decir, pues no te pago. El informe era para decir que aquí no había discriminación. Entonces, claro, ellos dijeron, no. Es verdad que a las mujeres le estás pagando un 22% menos, pero la razón no es que sea mujer. Hay otras razones. Claro, los datos nos han dicho, el algoritmo nos ha dicho que hay otras razones. La primera razón es que las mujeres, mientras que la media de trabajo la media de tiempo, la rotación en hombres es de 2 años, es decir, la gente está 2 años en Uber, las mujeres están 6 meses. Entonces dicen, la razón por la que las conductoras mujeres cobran menos es porque no han aprendido todavía los truquitos de la profesión y por eso acaban recibiendo menos dinero. También dijeron, las mujeres conducen más lentas y por eso cobran menos. Es decir, no es que sean mujeres, es que cobran menos, es que van más lentas, conducen menos, y como se paga por viaje y por cuántos viajes haces al día, por eso cobran menos. Y también dijeron, además, como Uber ha diseñado pluses, o sea, paga más para ir a barrios peligrosos y por la noche, las mujeres normalmente por la noche no trabajan tanto como los hombres y las mujeres no van a barrios peligrosos, por eso cobran menos. Entonces, es decir, que el propio algoritmo le daba la justificación. Claro, si me preguntaras a mí, yo diría, esto es una discriminación indirecta, porque, es decir, además estructural, es decir, ¿por qué las mujeres no van a barrios peligrosos? ¿Por qué? Porque hay una violencia estructural sobre las mujeres que provoca eso. ¿Por qué las mujeres no trabajan por la noche? Porque la conciliación recae principalmente sobre las mujeres. Es decir, ¿por qué las mujeres normalmente...? Bueno, es decir, todas estas razones, ¿por qué tienen menos antigüedad o no es antigüedad, es menos tiempo y se lo dejan antes? Pues normalmente también porque tienen otras cargas familiares que se lo impiden. Es decir, la clave está en que ante un juez, obviamente al final dependerá de que los jueces califican como justificación objetiva y razonable, pero la idea es que con los algoritmos, quien tenga el poder de los números, que normalmente es la empresa, es la que va a poder hacer mejores argumentos y mejores construcciones para justificar por qué la razón no era una causa del artículo 14 o del 17, sino que la razón por la que se paga menos, la razón por la que no se le ha contratado es distinta. Entonces, vamos a convertir los juzgados en batallas de números. Y eso es un problema, no digo que los jueces no sepan de números, porque pueden coger técnicos, pero que necesitarán técnicos. Necesitarán gente que sepa
determinar cuándo se les está simplemente exponiendo una justificación que es verdadera o cuando es una justificación que los números han sido de alguna manera maquillados. Fijaros que al final Uber publicó este informe, por tanto Uber acabó convencida de que efectivamente no discriminaba en este caso. Dijo, no, tengo muy claro que aunque le pago un 22% menos a las mujeres, está totalmente justificado. Y publicó el informe. La cuestión es si los jueces aceptarían eso o no. Pero bueno, eso es un reto para el derecho del trabajo muy grande hacia el futuro. Bien, bueno, y retos para la prevención de riesgos laborales. Hemos visto discriminación, ahora vamos a ver prevención de riesgos laborales. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, os he contado cómo funciona el algoritmo de Amazon, ¿no? El que te pone un chip en la bota y más te vale correr más al día siguiente, porque si no acabas en la calle. Esto ha provocado, hay estudios que han demostrado que los trabajadores de Amazon, cuando acaban su jornada laboral y llegan al parking, salen del centro logístico y llegan al parking, llegan a su coche, en vez de coger el coche e irse a casa a descansar, se quedan durmiendo en el coche porque acaban tan cansados la jornada laboral que no se sienten seguros de coger el coche y dormirse mientras van a su casa. Claro, ¿por qué? Porque por la competencia que hemos visto de que unos trabajadores compiten contra otros por ir más rápido, porque el 10% inferior es el que acaba despedido. Y esto también tiene otras consecuencias en el propio centro de trabajo. Los datos nos dicen que en Amazon tiene el doble de accidentes mortales y muy graves que la media del sector. Porque claro, si el algoritmo no está preparado para tener en cuenta la prevención de riesgos laborales, y eso es una de las... Pulgarri askoz gehiago dituela eta hori oso garrantzitsua da. Esté auditado en materia de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos laborales se haya volcado en el algoritmo, es necesario, porque si no, acabará pasando esto. Es decir, que el caso de las camareras de piso es muy claro. Si tú tienes un tiempo para hacer cada una de las habitaciones, para hacer la cama, en vez de agacharte conforme te dicen en prevención de riesgos, lo vas a hacer doblando la espalda, que es mucho más rápido. Lo mismo cogiendo cajas, etc. Y eso acaba provocando problemas ergonómicos y acaba provocando el doble de accidentes mortales o muy graves que la media del sector. Y estos son datos objetivos. Bueno, otro ejemplo, este me gusta mucho repetirlo, yo creo que esto viene el sesgo de Valencia, en este caso no por la lluvia, sino por el calor, y es que Australia, bueno, como sabéis, pues eso, es prácticamente un desierto, temperaturas de 47 grados centígrados, pues eso, como Valencia en verano, y en los últimos años, antes no era así. Bueno, pues la cuestión es que, claro, como eso lleva siendo así en Australia desde los inicios, ellos tienen un instituto de prevención de riesgos laborales específicos sobre el clima, sobre el calor. Entonces hacen estudios específicos sobre el calor y los problemas climatológicos que allí tienen, y uno de los estudios descubrieron que los riders que tienen una inteligencia artificial como jefe, los que van en bicicleta, sufrían más desmayos en el trabajo que aquellos que hacían el mismo trabajo y iban en bicicleta haciendo repartos, pero no tenían una inteligencia artificial diciéndoles el camino. Entonces hicieron una investigación y acabaron descubriendo que la razón es que el GPS les marcaba el camino y no tenía en cuenta los carriles de sombra de la ciudad. Mientras que los otros, que tenían una mayor libertad para poder decidir por dónde ir, al final, aunque tomaran un camino que era menos directo, acababan llegando más rápido, porque claro, a mí me gusta mucho la bicicleta, y en verano en Valencia tú vas en bicicleta bajo el sol y vas lento, pero porque vas cansadísimo, vas agotado, mientras que si vas por el airecito, vas por la sombra, vas más rápido. Entonces, que no es un tema de productividad, es un tema de que el algoritmo no estaba bien programado, no solo por temas de productividad, pero es que tampoco estaba bien programado en materia de prevención, porque les mandaba por el camino más directo, que era el camino más lento, porque ibas más lento, pero es que además era el que provocaba mayores desmayos. Y además les preguntaron a los trabajadores, y sabiendo que esto era malo para ti, porque vas a ir a 47 grados bajo el sol, ¿por qué no ibas por otros lugares? ¿Y qué contestaban? Miedo a ser despedido. Es decir, el algoritmo sabe que he tomado un camino distinto al que él me ha dicho, al que el GPS me ha marcado, y temo que eso me vaya a provocar que me vaya a la calle. Y de hecho le preguntaron a la empresa y le dijeron, ¿pero vosotros despedís si toman otro camino? La empresa dijo que no. Pero claro, los trabajadores no lo sabían. Lo único que sabían los trabajadores es que estaban siendo controlados y, por tanto, hacían lo que les decía el algoritmo, aunque eso provocara problemas de salud. También ha pasado, bueno, en temas en Uber, en Estados Unidos, se han
han hecho estudios en los que se ha detectado que por ejemplo, en este caso es por la reputación digital, que luego obviamente un algoritmo es el que calcula quién es despedido o quién no, en base a las valoraciones de los clientes. No sé si habéis visto el capítulo de Black Mirror, pero en este caso se ve muy claro. Pues en Uber lo que pasaba es que, mientras que en un taxista normal, cuando alguien sube y se pone a fumar, le dice, está prohibido fumar, ¿no? Es decir, lo vemos ahí, está prohibido, o apaga el cigarro o baja del vehículo, en Uber se callaban, les dejaban fumar. ¿Por qué? Porque saben que si se quejan pueden recibir una mala valoración, que eso automáticamente implica un despido, porque Uber, con menos de un 4,7 sobre 5, eres desactivado. Que yo eso se lo digo muchas veces a mis alumnos, ¿qué os parece si el examen fuera para aprobar un 9,3 o más? ¿No? Porque 4,7 sobre 5 es 9,3 sobre 10. Entonces, bueno, pues, es decir, esta automaticidad del despido provoca que, pues eso, no aceptes, o sea, no seas capaz ni siquiera de decirle a alguien que deje de fumar. Pero lo mismo pasa en materia de abusos, por ejemplo, insultos, gente que ha bebido y se sube al vehículo, mientras que en los taxis le dicen bájese, aquí lo aguantaban y lo soportaban, porque tenían miedo de ser desactivados, porque automáticamente el algoritmo les desactiva y al día siguiente es que no pueden trabajar, no pueden subirse al coche porque han sido desactivados de la aplicación. Bien, regulación. Esta es la tercera pata, con esto termino y también dejo pie a preguntas, aunque bueno, el tema de la regulación podríamos hablar pues horas y horas, yo digo, porque el reglamento es muy amplio, establece muchas, y de hecho es eso para varias instituciones. He preparado explicarles solo lo que es el reglamento y las obligaciones, y es un curso de más de 5 horas. Pero voy a intentar ir a cosas muy puntuales y muy gráficas. Primero, antes de hablar del reglamento de inteligencia artificial, vamos a hablar de derecho del trabajo y de lo que ya tenemos. Por ejemplo, en Italia hay una sentencia, en el caso de Libero, el algoritmo que se llama FRANC, que es el algoritmo que utiliza Delibero, y fue calificado por un tribunal en Italia, el tribunal de Turín, bueno, hay varios, y el de Bolonia también, que establecen que es discriminatorio. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta, por ejemplo, cuando un trabajador no ha ido a trabajar, no tiene en cuenta si la razón es que estaba de huelga o que estaba por conciliación y tenía derecho. Es decir, como el algoritmo simplemente, sin saber si el algoritmo en el caso concreto discriminaba, solo porque el algoritmo no tenía en cuenta ciertas cuestiones que podían implicar potencialmente discriminación, se ha decidido por varios tribunales en Turín que Delibero no puede utilizar ese algoritmo, repito, por razones de discriminación. En Polonia, varias sentencias de la jurisdicción laboral han considerado que los sistemas de productividad de Amazon, el que he comentado del 10%, no es causa válida para despedir. Y lo he dicho por dos razones. A mí me parece muy bien argumentadas estas sentencias, pero además perfectamente aplicables aquí en España. Y es que dice, el sistema hace competir unos trabajadores con otros y en el que el diseño provoca que siempre alguien acaba despedido. Y dice, el derecho del trabajo no permite eso. El derecho del trabajo lo que permite es que tú le digas al trabajador qué tiene que hacer, y si no hace eso, entonces le puedes despedir. Tú le tienes que decir cuál es el rendimiento mínimo. Pero aquí no. Aquí el rendimiento mínimo depende de cuánto trabajan otros trabajadores, porque como es un ranking y es el 10% inferior, yo hoy puedo hacer 100.000 pasos, o 100.000 es una barbaridad, bueno, puede ser, no lo sé, 50.000 pasos, y decirme que cumplo, y mañana, como mis compañeros han hecho 52.000, entonces yo hago lo mismo y yo estoy hoy despedido. Entonces, eso no cabe en el derecho del trabajo. Bueno, de acuerdo con esta sentencia, pero creo que en España es lo mismo, porque el Código Civil lo dice, que el objeto del contrato, de cualquier contrato, debe estar determinado. Y, por tanto, esto es indeterminado. ¿Por qué? Porque cada día cambia, dependiendo del algoritmo, y esto no es posible. Y la segunda razón es porque la falta de transparencia sobre su funcionamiento lo que impide que el sistema sea completamente verificable. Y claro, igual como pasa aquí en España, es decir, el pliego de cargos en un despido disciplinario está siempre en manos del empresario. Por tanto, el empresario es el que tiene que justificar los incumplimientos del trabajador. Y si lo hace, dice, no, lo justifico porque el algoritmo dice que es el menos productivo. Ya, bueno, pues me va a tener que explicar toda y cada una de las cosas que hace el algoritmo
y que calcula el algoritmo para saber si efectivamente han cumplido o no. Y eso es carga de la prueba de la empresa, no del trabajador de defenderse. De todas maneras, esto son algunas sentencias, pero yo no sé si habéis visto, hay una serie, bueno, es un caso real, y está en la BBC, la serie que se llama Mr. Bates versus the Post Office. Es el señor Bates contra la oficina de correos de Estados Unidos. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo muchísimo porque va precisamente de este tema, de algoritmos con trabajadores. El algoritmo calculaba cuál era la caja y no coincidía con lo que el trabajador decía que había al final del día en la caja. Bueno, pues era un problema del sistema algorítmico, del sistema informático, y esto fue a juicio, y lo que pasa en la realidad es que la mayoría de veces los jueces se creen lo que dice el algoritmo. Y eso es lo que pasó en ese caso, y en esa serie lo podéis ver. ¿Por qué? Eso es un sesgo. Se han hecho estudios psicológicos sobre este tema, y esto es una cuestión que también tenemos que tener en cuenta, y es que todos estamos sesgados a creer, puede que eso cambie en el futuro, pero actualmente a creer a las máquinas más que a las personas. Se hizo un experimento en el que se le dijo, hay una persona y una máquina que va a contestar a la pregunta, ¿tú quién crees que va a acertar? Y una persona tiene que apostar dinero entre si creía que era la máquina la que iba a acertar o bien era la persona. No le daban información ni de quién era la máquina, ni le daban información de quién era la persona. Solo decían que la pregunta era cuál es el jugador de fútbol que ganó la copa de no sé qué. Entonces, ¿quién crees que lo va a saber? Y el 90% apostaba a favor de la máquina. Y la máquina podía ser el clip de Windows, porque no lo sabía. Club de Windows, que es ejemplo máximo de cosa que ha funcionado mal, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que hay un sesgo que sin información se confía más en una máquina que en una persona. Y este sesgo lo tienen también los jueces y lo tienen todos. Confiamos en la máquina porque creemos que es así, que va a funcionar. Es posible que eso cambie con el tiempo, pero ahora mismo es lo que hay. Y esto implica que no va a ser tan fácil conseguir estas sentencias. Estas sentencias yo las estoy planteando, pero no va a ser siempre así. Bueno, y por último, las autoridades de protección de datos de Italia, Holanda, Alemania han establecido que esto es el reglamento de protección de datos. El reglamento de protección de datos del artículo 32 establece un derecho a no ser sometido a decisiones automatizadas. Bueno, pues las agencias de protección de datos están efectivamente diciendo que en casos de Globo, Fedora, Uber, que, por ejemplo, el salario no puede estar determinado por un algoritmo, porque incumple el artículo 22 del reglamento de protección de datos. Y también que hay que aplicar la evaluación del artículo 35 del reglamento de protección de datos. Y ahora ya vamos al reglamento de inteligencia artificial. Voy a decir muy poquito, porque además teniendo aquí a Ignacio Belda, él seguro que lo explica muy bien, pero sí que me gustaría decir una idea, porque además el vicelehendakari lo ha comentado, y es que se ha hablado de si este reglamento de inteligencia artificial va a poner frenos a la innovación en Europa. Pues, sinceramente, creo que es todo lo contrario. Yo creo que este reglamento va a ayudar mucho a que despegue la inteligencia artificial en Europa, porque el objetivo de la regulación de inteligencia artificial, en primer lugar, es garantizar la calidad de la inteligencia artificial. Y esto es muy importante porque actualmente se está vendiendo, cualquier persona puede hacer cualquier cosa y venderlo como inteligencia artificial, sin ningún tipo de control. Por tanto, si ahora mismo tú compras una inteligencia artificial porque hay una empresa que ha venido y te ha dicho, la inteligencia artificial es capaz de hacer esto, esto y esto y esto, todo esto, y dices, ostras, qué maravilla, pues si hace todo esto, la compro. Y a las 5 meses estás hartísimo hasta la coronilla de la inteligencia artificial porque no hace nada de lo que te prometieron. ¿Eso qué provoca? Que digas, mira, a mí de inteligencia artificial no me vuelvas a hablar. Pues, ¿qué hace el reglamento de inteligencia artificial? Establecer certificados de calidad de la inteligencia artificial. Esto significa que en Europa solo se podrán vender inteligencias artificiales que estén certificadas como que efectivamente hacen lo que prometen, además de que no vulneran derechos fundamentales y que garantizan y protegen a los ciudadanos. Entonces, esto es lo que los economistas llamamos... no me sale, pero bueno, la cuestión es el problema de los limones, que en economía se dice mucho, y es que cuando tú tienes
limones y naranjas, pero el consumidor no es capaz de saber cuándo algo es un limón y una naranja, lo que hace es no comprar. Esto se utiliza mucho en los coches de segunda mano. Es decir, cuando no eres capaz de identificar cuándo, porque tú no sabes, y no sabes si un coche de segunda mano es un buen coche de segunda mano o es malo, los dos están a precio de bueno y tú dices, es que me pueden estar estafando, por tanto prefiero no comprar coches de segunda mano. Esto es el problema de los limones que se llama en economía. Pues esto está pasando ahora mismo económicamente con la inteligencia artificial. Ahora mismo hay gente que dice, no voy a comprar una inteligencia artificial porque me la están vendiendo carísima y no sé si es buena o mala. Bueno, pues gracias al reglamento lo que vamos a tener es un certificado que garantice que si te venden una inteligencia artificial en Europa va a ser buena. Eso también va a provocar que en Estados Unidos digan, pues prefiero comprar una inteligencia artificial certificada en Europa que no, lo cual puede acabar provocando que este tipo de certificaciones se extiendan a otros países, ¿no? Lo que se llama el efecto Bruselas. Bueno, entonces, esa es la primera idea que quería decir sobre el reglamento de inteligencia artificial, es decir, nada de no seamos negacionistas, porque realmente creo que va a mejorar la economía, es decir, hay justificación económica para que esto sea positivo. Segundo, hay que tener en cuenta el reglamento de inteligencia artificial es, para que lo entendamos, es como el reglamento de máquinas, ¿no? en prevención de riesgos laborales. Es una regulación técnica, puramente técnica. Y que, de hecho, yo se lo explico muchas veces a mis alumnos, si no fuera porque la inteligencia artificial está de moda, esto no son las típicas regulaciones que explicamos en la carrera de Derecho. Porque en la carrera de Derecho lo que explicamos son regulaciones que establecen derechos individuales. Y el reglamento no establece prácticamente derechos individuales. Es una regulación técnica que le dice a los técnicos cómo tienen que hacer una inteligencia artificial. Que es lo mismo que pasa con el reglamento de máquinas. El reglamento de máquinas es una regulación que te dice cómo tiene que ser una máquina para que no le explote al trabajador cuando la usa. Pues esto es lo mismo. Y claro, esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque ¿esto qué significa? Que una inteligencia artificial tenga el certificado que le da, bueno, y todas las regulaciones, porque no solo el certificado, tiene muchísimas regulaciones en materia de inteligencia artificial que tienen que pasar para garantizar que es segura y que no vulnera derechos, etcétera, que supere todo esto una inteligencia artificial, eso no significa que se vaya a poder usar. Yo pongo aquí el ejemplo de, imaginaros un arma de fuego. Un arma de fuego, hay una regulación que regula cuándo la puedes vender o no, porque la arma de fuego, sabes que cuando supera toda la regulación de cuándo la puedes vender o no, significa que tú, cuando la tienes en la mano, no te va a explotar. Pero que tú puedas comprar una arma de fuego porque no te va a explotar en la mano, es decir, porque es segura, no significa que puedas disparar a alguien con ella. ¿Vale? Entonces, esto es exactamente lo mismo que aquí. Una cosa es que esté certificada la inteligencia artificial y la otra es que supere los umbrales en materia de prevención de riesgos laborales, por ejemplo. Porque son dos regulaciones distintas. Una es cuando la puedo comprar, como la pistola, y la otra es cuando la puedo usar. Y el reglamento las directivas de prevención de riesgos laborales siguen siendo aplicables. En materia de antidiscriminación sigue siendo aplicable. Toda esta regulación sigue siendo aplicable. Y, por tanto, si no supera esta otra regulación, pues la inteligencia artificial no podrá ser usada legalmente. Entonces, esta era la segunda idea que quería transmitir. Bueno, y la última es que con esto termino, el reglamento de inteligencia artificial lo califica de, prácticamente hay algunas cosas prohibidas, sobre todo en materia de emociones en el trabajo, es decir, controlar emociones a través de inteligencia artificial en la empresa no se va a poder hacer, está totalmente prohibido, de hecho esa inteligencia artificial no se va a poder vender ni siquiera. Y el segundo paso, prácticamente todo lo que tiene que ver con trabajo, todo lo que hemos visto, todos los ejemplos que hemos visto de inteligencias artificiales que dirigen el trabajo, están en alto riesgo. Están calificadas de alto riesgo. Esto significa que todo el reglamento, excepto la prohibición, todo el reglamento se les aplica. Se les aplica la evaluación de conformidad, se les aplica a las auditorías, se les aplica muchísimas de las cuestiones. Repito, es un reglamento muy complejo, muy largo, que necesitarían horas y horas para explicarlo, pero la idea es que todo esto tiene que estar. Pero repito, que esté todo esto no significará que no tenga que cumplir además reglas antidiscriminación, regulación en materia de prevención de riesgos laborales, etc. Por tanto, vamos a tener claro que hay que combinar varios aspectos. Y ya para terminar, y no me puedo resistir a aprovechar la ocasión que tengo aquí a autoridades
importantes en esta materia, y es que, bueno, yo esto lo he puesto por escrito muchas veces, pero claro, es más fácil decirlo que para que te escuchen que ponerlo por escrito. En el mundo del trabajo y tecnología hasta ahora hemos tenido un problema, y es la división de competencias. En materia de protección de datos, yo llevo años trabajando protección de datos en el mundo laboral, y la Agencia de Protección de Datos, espero que no haya nadie aquí de protección de datos, pero la verdad es que, pues mira, pues luego hablaremos, porque en materia de trabajo yo creo que ha quedado un poco al lado. Yo lo entiendo, la Agencia de Protección de Datos tiene los recursos que tiene y los ha dedicado principalmente en materia de proteger a los usuarios, porque es un reglamento transversal y la agencia protege no solo a los trabajadores, mientras que la Inspección de Trabajo sí que es especializada en proteger derechos de los trabajadores. ¿Qué quiere decir con ello? Que hace falta mayor colaboración. Vimos pues lo mismo ahora en materia de inteligencia artificial. Hay una nueva agencia que es transversal, que va a supervisar el uso de algoritmos en todo tipo de ámbitos y aspectos, pero quien tiene los conocimientos de lo que está pasando en el mercado de trabajo es la Inspección de Trabajo. Y por tanto, pero también, por supuesto, sindicatos, patronal, por supuesto, todo el sistema de relaciones laborales. Pero es muy importante porque pensar que la regulación que aplicamos para consumidores y para trabajadores es la misma, es absurdo. No tiene nada que ver. Son funcionamientos totalmente distintos, con dinámicas muy distintas, que incluyen diálogo social, que incluyen agentes sociales y que además tienen unas particularidades, empezando por la diferencia de poder de negociación entre empresarios y trabajadores, que cambian todo el sistema jurídico. Y esto lo han dicho desde Europa, porque es decir, hay una aplicación concreta distinta en mercado de trabajo que cuando hablamos de otros sectores, administración pública, etcétera, que se tiene que tener en cuenta. Entonces yo creo que la colaboración es imprescindible si queremos que estas nuevas regulaciones que vamos a tener se apliquen en materia de mercado de trabajo. Y nada, y con esto termino. Muchas gracias. Para cualquier pregunta, cuestión. Vale, las vas a contestar aquí. Hola, Adrián. ¿Se oye? Hola. Sí. Mi pregunta es, en el reglamento de inteligencia artificial, es cierto que efectivamente es un reglamento que es un poco el rollo directiva de máquinas, reglamento de máquinas, pero sí que es verdad que prevé el reglamento de inteligencia artificial un deber de alfabetizar a la plantilla y a la representación de los trabajadores, ¿no? Este deber será exigible a todo empresario en principio a partir de febrero del 25, con lo cual quedan pocos meses, ¿no?, para que esto empiece a rodar. Tenemos también el deber de información del 64.4D, ¿no?, del estatuto. Entonces, este binomio formación-información que tendremos en la normativa dentro de poquito, me gustaría saber cuál es un poco tu sentir respecto de esto, cuáles serían un poco las claves en las que nos tendríamos que basar. Bueno. Gracias. Sí, vale. A ver, obviamente yo creo que la clave del inicio de todo lo que va a venir y de todos los retos es la formación. Ya lo hemos hablado, es decir, la clave está en que los trabajadores y trabajadoras conozcan que existen estas herramientas, que para su profesión van a tener que ser puestas en marcha. Yo creo que va por ahí el reglamento, es decir, cuando hablamos de alfabetización, hablamos también en beneficio de la propia empresa, además de, por supuesto, de la ciudadanía y de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, ahí hay una parte de formación. Información ya es otra cosa, porque yo creo que una cosa es alfabetización de, bueno, estas son las herramientas que existen, para esto las vas a poder usar en tu trabajo, para esto va a mejorar tu productividad, etc. Y la otra es los deberes del 64.4D, que es cuando una empresa use la inteligencia artificial, se tendrá que comunicar al comité de empresa los parámetros, los instrumentos que utiliza ese algoritmo. Esto ya no es para aprender, esto es para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Aquí
la cuestión está en que es verdad que, bueno, información y consulta sabemos lo que significa en el Estatuto de los Trabajadores, lo que no tenemos claro es cuál es el alcance. Ahí se hizo una guía en la que yo participé por parte del Ministerio diciendo un poco qué significaba esto, qué información le tiene que entregar la empresa a los trabajadores y trabajadoras. Pero yo creo que aquí, aún así, el 64.4 se queda corto, porque actualmente, claro, está muy bien porque fuimos pioneros en Europa, pero esto es lo que pasa siempre. Cuando eres el primero que haces algo, también te vas a quedar más corto que otros. Por ejemplo, Alemania, que reguló la materia de inteligencia artificial posteriormente a nuestro 64.4, lo que hizo, es verdad que dentro del sistema además alemán de cogestión, decir que cualquier instauración de una inteligencia artificial que gestione el trabajo en la empresa o que dirija el trabajo en la empresa, es necesario el consentimiento del comité de empresa. No hablamos solo de darle información, sino que se requiere el consentimiento. Es decir, se podría decir que es un derecho de veto. Lo que pasa es que no es tanto un derecho de veto porque si el comité de empresa dice que no, entonces hay un organismo estatal, que sería como nuestras comisiones paritarias o de descuelgue, ¿no? Las comisiones de descuelgue, que decide si finalmente sí o no. Entonces, claro, ¿qué acaba pasando? Y esto ya hay datos, porque esto fue en 2022, cuando entró en vigor en Alemania, y es que a estas comisiones no lleva prácticamente nada, siempre se acuerda. Es decir, siempre hay un acuerdo. Eso sí, hay una verdadera negociación. Lo que hay ahora mismo en España es una información. Queremos instaurar un sistema, pero a lo mejor hay dos sistemas, uno que es más dañino para la salud de las personas trabajadoras y uno que es menos, y la empresa elige con total libertad. Los trabajadores no pueden hacer nada. Pero en Alemania sí que se llega a un acuerdo para instaurar, solo que, como hace falta el consentimiento del comité de empresa, el comité de empresa puede elegir o al menos influir de manera mayor en qué tecnología exactamente comprar o qué tecnología implementar en la empresa. Entonces, yo creo que hay que avanzar hacia ahí, ¿no? Hacia que no sea mera información de esto es lo que hace la inteligencia artificial, que por cierto actualmente sigue siendo un reto, porque la mayoría de veces lo que ocurre es que la empresa lo que dice es que no, la empresa no usa inteligencia artificial y ya está, porque como es invisible, los trabajadores no lo saben. Entonces, ejercen su derecho de, dame información sobre la inteligencia artificial. No, no, es que no tenemos. Y ahí acaba el debate. Porque si tú no puedes demostrar que hay una inteligencia artificial, pues entonces no nace el derecho de información. Pero bueno, repito, eso es todavía lo que tenemos. Yo creo que hay que avanzar hacia, bueno, por ejemplo, el modelo alemán, que también tienen otros países, de cuando se instaura la inteligencia artificial, que no solamente sea dar información a los representantes, sino, bueno, algo más, un poquito más. ¿Cuánto? Ya veremos, pero algo más de intervención. Entre otras cosas, porque también se ha demostrado que la tecnología, cuando se implementa, si se hace con el consentimiento de los trabajadores y trabajadoras, funciona mejor. Luego se utiliza más, se desconfía menos de esa tecnología. Por tanto, es positivo también para la empresa. Hola, muy buenas. Sin aplicar algoritmos, me atrevería a predecir tu tercera visita seguro en breve, porque la ponencia ha sido brillante, me ha encantado. Muchas gracias. ¿Algún matiz en relación con el reglamento de inteligencia artificial? Bueno, toda la primera parte entiendo que has querido provocar y desde el punto de vista de protección de datos, la mayor parte de los proyectos y la aplicación que has expuesto pues plantearía, no sé si decir muchísimas dudas o serían claramente ilegales. El desarrollo de los algoritmos en el reglamento de inteligencia artificial, y te pediría simplemente dos matices o dos pequeñas aclaraciones sobre ese tema. El desarrollo del algoritmo exige un análisis de la calidad del dato de origen, sí. Y la calidad va a influir en el desarrollo del algoritmo y en el sesgo. ¿Cómo podemos resolver ese tema de la calidad del dato? ¿Cómo ves ese problema de la calidad del dato en la aplicación real en las empresas? Y, en segundo lugar, el tema de las decisiones individuales automatizadas del Reglamento Europeo de Protección de Datos que comentabas y las excepciones que plantea, el consentimiento, la ejecución o la necesidad para la ejecución del contrato, que sería una vía de excepción. Y el Reglamento de Inteligencia Artificial plantea la obligación de supervisión humana para la toma de decisiones con inteligencia artificial.
¿Cómo vamos a llegar a solventar todo eso? O igual es una pregunta para más adelante, para Ignacio, a ver cómo lo ves, o para suscitar un debate comparado para ver un poco también la respuesta posterior. Sí, bueno, pues voy a intentar responder a todas. Si no me acuerdo, te lo preguntaré otra vez. Pero lo primero, respecto a, sí, efectivamente mi idea era, es decir, que vierais los ejemplos de malos usos, pero hay que tener una cosa muy en cuenta, que yo creo que además los que son inspectores de trabajo lo van a tener muy claro. Yo lo explico siempre cuando explico derecho del trabajo. Una cosa es la ley y la otra es la realidad. Por desgracia, en derecho del trabajo es donde mayor brecha existe entre los derechos y lo que realmente está ocurriendo. Entonces, ¿qué significa? Por eso yo explico la tecnología, porque sabemos todos que si la posibilidad técnica existe, va a ocurrir, aunque sea ilegal. Pero el caso claro, sin irte a inteligencia artificial, ¿no? Las posibilidades de fichar por huella dactilar, y eso la Agencia de Protección de Datos lo ha dicho, son mínimas, pero ¿cuántas empresas fichan por huella dactilar? Registros horarios. Vosotros lo habréis visto. Hay muchísimas lo hacen. A pesar de que, desde el principio, por el principio de proporcionalidad y necesidad, no tenía sentido. Es que es un dato biométrico hiperprotegido. Pero aún así se ha hecho. Se ha hecho durante muchos años y se sigue haciendo. Entonces, esto es lo mismo. Es decir, que no sea lícito, que incumpla la regulación en materia de protección de datos, en materia de intimidad, no significa que no se vaya a hacer en el mundo empresarial. Y para eso está la Inspección de Trabajo. Pero para eso está la Inspección de Trabajo en conjunción con la Agencia de Protección de Datos, la ESIA, porque si no, esa brecha cada vez va a ser mayor entre lo que dice la ley y lo que se cumple concretamente en el derecho del trabajo, va a ser mayor, cada vez. ¿Por qué? Porque, bueno, los trabajadores normalmente temen quejarse y por mucho que tengas un derecho, no vas a ejercerlo. Y para eso necesitas autoridades públicas o sindicatos que lo ejerzan por ti. Entonces, para eso necesitamos autoridades públicas específicamente en materia de contrato de trabajo. Entonces, esa era la primera, por eso te decía que a lo mejor te iba a preguntar. Respecto a la última, que sí que me acuerdo, que es el tema de necesidad, yo escribí un artículo sobre ese tema porque actualmente, y esto es verdad que no es solo una cuestión de la Agencia de Protección de Datos, es también de los tribunales. En materia laboral, con la sentencia del Tribunal Constitucional, la 3 de 2016, y posteriores del Tribunal Supremo, para mí, en mi opinión, y esta era la tesis de mi artículo, que está en abierto en mi blog, lo podéis encontrar si os interesa, es que se ha sustituido la necesidad por oportunidad. ¿Qué significa? Que en materia de control tecnológico de los trabajadores, los jueces ya no miran si es necesario usar esa tecnología para controlar al trabajador, sino es interesante y lo aceptan. En los casos, por ejemplo, de las videocámaras, es un caso clarísimo. De tenerlo totalmente prohibido en sentencias de 2013, a partir de la sentencia de 3 de 2016, dijo el Tribunal Constitucional Español, aunque el reglamento de protección, bueno, en aquel momento ya lo decían las directivas, no era el reglamento, pero aunque haga falta informar de la finalidad disciplinaria de la Cámara, aunque no se haya hecho, no pasa nada. ¿Por qué esto no va a invalidar la prueba? ¿Por qué? Porque la protección de datos en el mundo del trabajo no es un derecho fundamental. Lo cual, esto es una barbaridad, porque en todos los demás, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, en todos los demás órdenes jurisdiccionales, la protección de datos es un derecho fundamental. Pues aquí se decidió que no. Se decidió que la Cámara, aunque no se informe de que va a ser utilizada por motivos disciplinarios, se puede usar. Yo creo que ahora, con las mayorías que han cambiado del Tribunal Constitucional, esta doctrina se cambiará. Porque hay una sentencia anterior a esta, que es la de 2013, que es la de Valdés, del RE, que decía lo contrario. Esta doctrina se cambió en 2016 y yo creo que ahora se volverá a cambiar, porque ha sido muy discutida. Es decir, lo que no puedes es, cuando tenemos claramente un reglamento ahora que exige claramente que la finalidad sea informada, decir que si no se informa no pasa nada, que eso no anula la prueba. Solamente es un incumplimiento del reglamento que podrá provocar daños y perjuicios. No, yo lo que creo es una vulneración de un derecho fundamental, porque lo que protege la protección de datos derivada del 18.4 de la Constitución es un derecho fundamental, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, lo ha dicho el Tribunal Supremo, para todos los órganos jurisdiccionales, ¿por qué no lo va a ser también para el orden del trabajo? Es decir, también debe serlo. Entonces, es decir, el problema del término necesidad es que puede significar cualquier cosa. Y esa era mi respuesta a tu pregunta. Y dependerá de los tribunales. Yo lo que creo
es que aquí será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que al final nos dirá qué significa necesidad, sobre todo si nuestro Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Supremo se siguen manteniendo en que cualquier cosa es necesidad, o sea, cualquiera es justificación para usar los datos de los trabajadores, prácticamente cualquier cosa es justificación, pues entiendo que el Tribunal de Justicia bueno, pues nos dará la vuelta, ¿no? Como nos ha pasado últimamente bastante en la jurisdicción social, que el Tribunal de Justicia ha tenido que cambiar interpretaciones de nuestro Tribunal Supremo. Y la segunda es la que no me acuerdo, perdona. Sí, el tema de la calidad del dato. Al final, sí, varios de los ejemplos que has puesto, sí, no tengo todos los datos necesarios o tengo unos parciales. Este es un tema muy importante. La calidad del dato, básicamente, lo que se refiere es cuando entrenamos al algoritmo, que tengamos todos los datos para que el algoritmo no acabe recogiendo sesgos. Pero bueno, también no solo sesgos, sino que el dato sea relevante para lo que queremos luego conseguir, con el objetivo de que luego las decisiones que toma sean efectivamente sean buenas en un sentido de eficientes, ¿no? Es decir, consigan el objetivo que se plantea. Esto es un tema técnico. Yo aquí realmente, esto es como... bueno, en prevención de riesgos laborales la norma dice que hay que proteger. ¿Cómo protegemos? Pues habrá que ver si ese gas concreto provoca cáncer o no, y eso quien me lo dirá será un médico, un biólogo, pero no un jurista. Entonces, creo que el tema de la calidad del dato será lo mismo, es decir, quien determine los niveles mínimos de calidad serán los reglamentos de desarrollo que tiene que hacer, que ya la Comisión Europea lo ha incluido en la inteligencia artificial, es decir, va a hacer directrices, y ahí nos dirán efectivamente cuáles son los estándares mínimos de calidad del dato, porque también sabemos que datos de todos los parámetros no vamos a poder tener, no podemos hacer posiciones maximalistas, porque entonces sí que será verdad que no desarrollaremos nunca inteligencia artificial. Es decir, hace falta que ciertos datos se entiendan suficientes, ¿vale? Pues parece que todo meridianamente claro. Muchísimas gracias, Nada, Adrián. muchas gracias Ha estado clarísimo Gracias. y nos ha encantado.